La ley de Charles nos dice que a presión constante, el volumen de un gas ideal es proporcional a la temperatura. Es decir, yo tengo aquí una temperatura y yo voy incrementando la temperatura, también va a incrementar la otra variable como es el volumen, ¿no? Entonces podemos escribirlo la relación de la siguiente manera. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, ¿no? A presión constante. Podemos escribir así esa cosa, ¿no? Entonces a esto llamamos lo que es un proceso isobárico. Un proceso a presión constante. Como estamos hablando de un proceso a presión constante, decimos que el cambio diferencial de presión es igual a 0. El diferencial de la presión es igual a 0. Bien, de esa manera. Y si nosotros tenemos representado en un diagrama volumen-temperatura, como en este caso, utilizamos lo que es la relación para una presión P1. Es una línea recta, ¿no? Decimos que es una ecuación de una línea recta. Aquí pasa por el origen, en este caso del volumen. Aquí es otra ecuación para la presión 2, la relación entre volumen y temperatura. Aquí es otra relación para la presión 3, ¿no? Y esta es para otra presión P4, diremos, ¿no? El incremento de temperatura se hace en este sentido, ¿no? Entonces, nos dice la ley de Gay-Lussac, si mantenemos el volumen constante, es decir, llamamos a este un proceso isocórico, ¿no? Es el proceso isocórico, también se lo denomina isométrico. Y podemos escribir que la relación entre la presión y la temperatura, este cociente es igual a presión 2 sobre temperatura 2 igual a constante, ¿no? Entonces decimos que es una relación también directa. Entonces, la presión, si aumentamos la temperatura de un gas, se incrementa también su presión, ¿no? De esa manera, manteniendo el mismo volumen constante, como podemos verlo aquí, ¿no? Aquí tenemos un gas donde se encuentra a menor temperatura, el exterior se está enfriando el gas, entonces una temperatura menor. Si aquí calentamos el gas, una sustancia, entonces se va a incrementar la presión, ¿no? Manteniendo el mismo volumen constante, ¿no? Esto vendría a ser la ley de Gay-Lussac, ¿no? Relación entre la presión con la temperatura. Bien, y el diagrama presión-temperatura vendría a ser de esa manera, también una línea recta. Tenemos entonces para un diagrama presión-temperatura. Vamos a dibujar lo que es la relación entre estas dos variables termodinámicas, como son de la misma forma, ¿no? Es una línea recta. De esa manera. Aumenta la variable, si aumentamos la variable temperatura, es decir, del estado 1 al estado 2. Aquí tenemos T1 y aquí T2. Entonces lo mismo va a incrementarse la presión. Aquí vemos, estamos incrementando la presión
y también se está incrementando la temperatura, ¿no? Presión, incrementa presión, incrementa temperatura, ¿no? Esa es una relación directa, ¿no? Por eso llamamos una relación directa, ¿no? De esta relación entre presión y temperatura. Ahí tenemos varias líneas isofóricas, ¿no? B1, B2, B3, B4. Entonces, podemos escribir que el volumen se incrementa en ese sentido. En ese sentido, inverso a la presión. Incremento de volumen. ¿No? Esto es para un volumen, este es para otro volumen mayor, ¿no? En ese sentido se va incrementando el volumen. Entonces podemos decir que el volumen 4 es mayor que el 3, es mayor que el 2 y es mayor que el 1, ¿no? De esa manera, en este diagrama, presión, volumen. Presión, temperatura. Esta ley combinada entonces nos da una relación entre la presión, volumen y temperatura entonces entre dos estados, ¿no? El estado inicial y el estado final, ¿no? Como nosotros podemos hacerlo, también llamarlo estado 1, estado 2. Que no es más que una relación o una ley que combina las tres leyes de los gases que hemos visto, ley de Boyle, ley de Charles y Gay-Lussac. P por B, en el estado inicial nos decía la ley de Boyle, ¿no? En el estado inicial es igual presión 2 por volumen 2. Y la ley de Charles, después nos hablaba el volumen sobre la temperatura. Volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, de ahí viene, ¿no? Y la otra es la ley de Gay-Lussac, es a volumen constante, presión sobre temperatura, ¿no? Volumen constante, presión sobre temperatura, ¿no? No es más que la combinación de esas tres leyes. Ahí está la ley combinada de los gases. Que también lo podemos escribir simplemente pasando esta T2 a este otro lado y no tengamos denominador, presión 1 por volumen 1 por P2. Es igual a presión 2, volumen 2 y esta T1 por T. La misma ecuación, ¿no? Aquí es equivalente la una a la otra, simplemente quitando los denominadores, ¿no? Esa es la ley combinada de los gases. Y la ecuación del estado de gas ideal, presión por volumen es igual a NRT. Ahí conocemos, entonces, en un estado, si tengo datos de presión y volumen, puedo hallar la temperatura, ¿no? Conociendo el número de moles, ¿verdad? El número de moles, sabemos que es la masa sobre su masa molecular, ¿no? Esto es importante para poder utilizar esta ecuación, conociendo dos variables, ¿no? Y la cantidad de sustancia, ¿no? Si conocemos la masa, ya conocemos el número de moles, ¿no? O directamente el número de moles. Masa molecular, ¿no? O peso molecular también a veces se lo denomina, pero es lo correcto, masa molecular, ¿no? Esa relación entonces para la ecuación del gas ideal. Los valores de R están aquí, los valores de R en el sistema internacional, en el Joule, la caloría, y en atmósfera litro también, que es una unidad común y utilizada. Estas unidades del sistema inglés, la unidad de energía es el BTU, libra-mol. En vez de mol, aquí es libra-mol. Y el grado Rankine, por supuesto, que es la temperatura absoluta del sistema inglés. ¿Sí? Estos son los valores de R que podemos utilizar para la ecuación de estado del gas ideal. Y la temperatura siempre en la temperatura absoluta, ¿no? Aquí tenemos la temperatura absoluta, el Kelvin, y la temperatura absoluta, el grado Rankine.
La ley de Dalton o de las presiones parciales, ¿no? Nos dicen que la mezcla de dos o más gases que no reaccionan químicamente, la presión es igual a la suma de las presiones parciales, ¿no? Que ejercería cada uno de ellos si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla, manteniendo la temperatura constante, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí a manera de ejemplo un gas que es el hidrógeno y aquí tenemos otro gas, el helio. Si estos dos gases se van a mezclar y cada uno tiene una presión de 0, aquí tiene una presión de 0,6 y este otro de 2,4, ¿no? Entonces la presión total, si se mezclan estos gases, es la suma de sus presiones parciales que tiene cada gas, ¿no? Manteniendo la temperatura constante. En el mismo temperatura, ¿no? Los 5 litros de polvo. Bien, entonces de esa manera utilizamos esta ley de Dalton, ¿no? La suma de las presiones parciales de cada gas es igual a la presión total, ¿no? Manteniendo la temperatura constante. Y otro concepto importante que vemos aquí es la fracción molar. Que la fracción molar podemos definirlo como la cantidad de moles de la sustancia entre los moles totales, ¿no? Nosotros podemos sacar esta cantidad de moles. Para estos datos, por ejemplo, lo vamos a hacer en la pizarra. La fracción molar podemos calcular como la presión del gas dividido entre la presión total, ¿no? Sumatoria de las presiones parciales es la presión total en el denominador.